Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta cuarta sesión del curso Excel nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y el día de hoy tenemos funciones de conteo. Como concepto general, estas funciones realizan un conteo de datos en un rango en específico según determinados criterios, los cuales varían entre cada función. Tenemos estas 5 funciones de conteo que son las más usadas: la función contar, contará, contar.si, contar.si.conjunto y contar.blanco. Empecemos con la función contar, que cuenta el número de celdas que contienen números en un rango especificado. Para más detalles, vamos al Excel. En esta hoja tengo dos columnas, una que contiene datos de nombres y otra que contiene datos de edad. Como acabamos de ver, la función contar me permite contabilizar cuántos valores numéricos existen en ese rango. Vamos a abrir la función contar, seleccionamos contar y podemos trabajarlo de dos maneras. Podemos seleccionar cada celda que queremos que evalúe, marcando celda por celda separados por un punto y coma. En este caso vamos a tener que hacerlo manual para que en todo este rango de celdas de las dos columnas de nombre y de edad me evalúe y haga el conteo de únicamente los valores numéricos. Si yo tengo 5 datos de nombres y 5 datos de edad que son numéricos, el resultado al darle enter debería ser el número 5. Y es correcto. La segunda manera de ejecutar esta función es simplemente señalando todo el rango donde yo quiero hacer el conteo o la evaluación de contar solamente los datos numéricos, que sería desde G3 hasta H7. Simplemente cierro la fórmula, doy enter y me va a salir de igual manera el número 5. Y obviamente este dato se actualiza según yo cambie las variables. Por ejemplo, por A motivos voy a poner aquí el número 10 y ahora va a cambiar a 6. Voy a poner el número 100, voy a poner el número 9000. Y al cambiar los datos en este rango que yo he especificado, el conteo va a ir cambiando en base a la información nueva que yo tenga. La siguiente función es contar a. Cuenta el número de celdas que no están vacías, ya sea que contengan texto, números, fechas, errores o valores lógicos en un rango especificado. Para entenderlo mejor, vamos al Excel. Contar a lo que evalúa es, en un rango determinado, si es que la celda tiene o no tiene algún valor. No importa que sea un número, no importa que sea texto o fecha. Si la celda contiene alguna información o algún tipo de datos, sea el que fuese, va a contabilizarla. Y obviamente, si la celda no tiene ningún dato, no la va a tomar para su conteo. Por ejemplo, tenemos dos columnas de nombre y edad. En el nombre tenemos 5 datos de nombres y en edad solamente tenemos 3. Hay 2 celdas vacías. Es decir, si yo hago un conteo simplemente de forma manual, aquí tengo 5 más 3, tengo 8. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico la fórmula, vamos a abrir fórmula contar a. Es esta de aquí. Podemos hacerlo manualmente, como ya lo hemos visto, seleccionando una por una, incluido las celdas vacías. Yo sé que es ilógico contabilizarlas, pero solamente es para el ejercicio. Es bueno siempre saber que hay muchas maneras de ejecutar una fórmula. Listo. Entonces, aquí, al hacerlo de forma manual y contando todas esas celdas, le doy enter y debería resultar el número 8. Y es correcto. Solamente hay 8 celdas con información. Si yo relleno, por ejemplo, con cualquier tipo de dato, tal vez aquí una palabra, hola, entonces ya no va a contar en estas celdas, ya no va a contar 8 datos o 8 celdas con valores, sino 9. Esta vez hagamos la fórmula haciendo el rango de datos. Simplemente voy a seleccionar el rango que quiero que me evalúe de celdas, que sería desde E2 hasta F6. Simplemente cierro mi fórmula, le doy enter o aceptar y me cuenta de igual manera solamente 8 datos, que serían estos 8. Y también si empiezo a llenar las celdas incluso con un punto, me lo va a contar como una celda con datos o con información. Un símbolo de pregunta también me la contabiliza. Es más, dato curioso, si es que yo tengo 2 celdas vacías, aquí me cuenta 8 porque solamente hay
8 celdas con datos. Si aquí yo agrego un dato de espacio, es decir, doy espacio, obviamente no me va a generar ningún dato visible, pero el espacio ocupa un carácter, por llamarlo de alguna manera, en la celda. Es decir, aunque no sea visible, esto es un dato, es un espacio en blanco que estamos generando. Así que Excel lo va a tomar como un dato, porque le voy a dar Enter y en vez de 8 ahora van a ser 9. Si aquí hago lo mismo, le genero un espacio, esto también me lo va a contar como dato y ahora va a haber 10 datos en este rango de celdas. Por más de que aquí yo no vea nada, si le doy doble clic, el dato que tenemos es simplemente un espacio en blanco, solamente para que lo tengan en cuenta. La siguiente función es contar.si, que cuenta el número de celdas que cumplen con un criterio específico en un rango. La sesión anterior hemos revisado las funciones condicionales. Esta función sería como una fusión de contar adicionalmente con una condicional. Vamos al Excel para que sea más entendible. Tengo una lista de 17 alumnos y sus resultados de promedio de notas. En base a este promedio, los alumnos están o aprobados o desaprobados. Si yo quisiera determinar el número de alumnos que están desaprobados y número de aprobados, ¿qué tengo que hacer? Contar, pero únicamente de todo este rango. ¿Qué voy a contar? Un dato en específico o un criterio en específico. En caso de los alumnos desaprobados, solamente debería contabilizar en este rango los que están con la descripción de desaprobado. Vamos a abrir la fórmula de contar.si. Le damos doble clic y tenemos dos argumentos que nos solicita. Primero nos pregunta en qué rango voy a contar o qué rango de celdas quieres que yo evalúe para el conteo. Entonces mi rango va a ser desde G2 hasta G18, que es la columna de estado, donde aquí está toda la información que yo quiero que evalúe. Le damos punto y coma. Ahora me pregunta, ¿cuál es tu criterio? Quiero que de este rango que he señalado únicamente me contabilice las celdas con la palabra desaprobado. Una vez que he especificado qué criterio va a tomar para el conteo, recuerden que en los textos siempre se escriben entre comillas, si es que es un argumento. Cerramos paréntesis y vamos a ver el resultado. Según el conteo condicional, son 11 los alumnos desaprobados. Vamos a hacer el cálculo manual para ver si es que es correcto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es correcto. Vamos a hacer lo mismo para contabilizar los aprobados. Contar.si. El rango va a ser el mismo y el criterio va a cambiar porque ahora quiero que me contabilice los aprobados sin la S. Le damos Enter y son 6. Vamos a contar de forma manual si es correcto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total son 17 y correcto son 17. Y dato adicional, no distingue entre mayúsculas y minúsculas porque la información o los datos todos están en mayúscula y sin embargo aquí lo puse solamente la A con mayúscula y el resto en minúscula. Función contar.si.conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen con múltiples criterios en diferentes rangos, aunque también pueden ser los mismos rangos. De igual manera que vimos en la sesión pasada, si había una condicional con más de un criterio, podíamos apoyarnos de la función si.conjunto. En este caso es lo mismo, solamente que adicionando la función conteo. Para mejor explicación vamos al Excel. Tenemos la misma tabla de alumnos con sus promedios y si es que aprobaron o desaprobaron la materia. Y vamos a realizar un conteo también de desaprobados y aprobados. Pero le vamos a añadir una variable más. Quiero que me calcule primero los alumnos desaprobados, pero que tengan menos de 20 años. Y después quiero que me evalúe los desaprobados, pero que tengan más de 20 años. De igual manera, ¿cuántos aprobados hay con menos de 20 años y cuántos aprobados hay con más de 20 años? Vamos a abrir la función contar.si.conjunto y nos pide el primer rango y el primer criterio. Como vemos que aquí hay puntos suspensivos, quiere decir que vamos a poder colocar más rangos y más criterios. Empecemos con el rango número 1, que sería el estado.
si está aprobado o desaprobado el alumno. Voy a señalar desde la celda G2 hasta G18. Ese es mi primer rango. Y mi primer criterio que voy a evaluar en este rango es si es que está desaprobado o no. Entonces, el criterio es desaprobado. Escribamos desaprobado. Recordemos que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cerramos con comillas y listo, tenemos nuestro primer par de argumentos. Mi rango número 1 y mi criterio número 1. Hagamos punto y coma para que ingresemos el segundo rango de datos y el segundo criterio. El segundo criterio es en base a la edad, es decir, voy a seleccionar la columna donde están todas las edades que voy a evaluar, desde C2 hasta C18. Punto y coma para que ingresemos el segundo criterio. ¿Cuál es? Que la edad sea menos de 20 años. Es decir, que tiene que ser menor. Vamos a colocar el símbolo de menor y el número 20. Vamos a cerrar paréntesis y con esto completamos la fórmula de contar puntos y punto conjunto, donde acá primero tenemos dos partes. La primera es que me va a evaluar de este rango, el rango en azul, los desaprobados, esos me lo va a contabilizar, pero no solamente eso. Además, en este rango de aquí deben tener menos de 20 años. Es decir, solamente me va a contabilizar a los alumnos desaprobados con el requisito adicional de que tengan menos de 20 años. Y antes de terminar la fórmula, cuando hagamos este tipo de expresiones, también hay que colocarlo entre comillas. Si es que no lo hacemos, Excel no va a ejecutar la fórmula correctamente. Expresiones de este estilo, menor a 20, mayor o igual a 200, o cualquier tipo de expresión donde no está al lado de alguna celda de referencia, debe estar siempre entre comillas. Caso contrario, la fórmula no se va a ejecutar correctamente. Le damos Enter y el número de desaprobados con menos de 20 años son 5. Vamos a comprobarlo. Vamos a aplicar primero un filtro para hacerlo más rápido y vamos a filtrar a los alumnos desaprobados y a los que tengan menos de 20 años, que serían estos datos 18 y 19. Y tenemos 5 alumnos, es decir, se cumple lo que dice nuestra función. Vamos a hacer lo mismo con los desaprobados de edades mayores a 20. Vamos a abrir la función contar puntos y punto conjunto. El primer rango de criterios va a ser la lista de los aprobados o desaprobados. Mi segundo dato es el criterio, el primer criterio, que sería desaprobado. Luego vamos a continuar con el segundo par de datos, que sería mi segundo rango de criterios, que sería esta columna con edades, y me pide los alumnos desaprobados con más de 20 años. La expresión sería mayor a 20, cierro comillas, cierro paréntesis. Por aquí se me fueron este texto, vamos a eliminarlo para que nos quede contar puntos y punto conjunto y le damos Enter. Nos indica que tenemos 6 desaprobados con más de 20 años. Hay que comprobarlo. Aplicamos el filtro de desaprobados y vamos a seleccionar las edades de más de 20, que sería 23, 26, 28 y 29. Tenemos 6 alumnos, que vendría a ser el dato que habíamos desarrollado en nuestra función, así que es correcto. Para agilizar esto y no escribir las fórmulas desde cero en el campo de aprobados, vamos a fijar los rangos tanto del estado del alumno, si está aprobado o desaprobado, como el de las edades. Vamos a fijarlo, le damos Enter. También aquí vamos a fijarlo, ambas fórmulas que nos van a servir. Listo, le vamos a dar Enter y vamos a copiar. Obviamente nos va a dar el mismo valor de 5 y 6. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos hecho una referencia absoluta y al bajar la fórmula a otra celda los rangos se mantienen, lo que aún habría que cambiar es el criterio de desaprobado, porque ahora en esta fila de abajo queremos contar los aprobados, no los desaprobados. Así que vamos a quitar la palabra des y la transformamos en aprobado. Le damos Enter y me aparece el número 1. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el criterio. Ya no va a ser desaprobado, sino aprobado. El criterio de la edad está correctamente, así que no hay que cambiarlo. Le damos Enter y tenemos 1 y 5. ¿Será cierto? Hay que comprobarlo. En estado aplicamos el filtro de aprobado y en la parte de aquí vamos a filtrar a los que tengan menos de 20 años. En la columna de edad tenemos solamente un aprobado con la edad de menos de 20. Es correcto. Ahora vamos a validar este dato de acá.
filtremos a los aprobados que tengan más de 20 años, que sería 21, 22, 23, 26 y 29. Le damos a aceptar y tenemos 5 que vendrían a ser este dato. Entonces mi formulación, mis funciones están correctas. Como última función tenemos contar punto blanco, que cuenta el número de celdas vacías en un rango. Simplemente en un rango, las celdas que no tengan ningún dato me las va a contar. Lo que hace la función contar blanco es, en determinado rango solamente va a contabilizarme celdas vacías. Es decir, si yo tengo aquí 8 celdas y de las 8 celdas solamente 2 no tienen datos, el resultado debe ser 2. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir la función contar blanco, contar punto blanco. Vamos a seleccionar el rango de celdas. Aquí no me permite una por una, sino el rango. Cerramos con paréntesis y le damos enter. Y me contabiliza solamente 2 celdas en blanco. Estas funciones de conteo son esenciales para analizar datos y realizar operaciones estadísticas básicas en Excel. Puedes utilizarlas individualmente o en combinación con otras funciones para obtener resultados más específicos según tus necesidades de análisis de datos. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.